Y quiero saludar también a quienes se encuentran a través de la página de el canal de YouTube. Los saludamos, que Dios los bendiga. Vamos a estar tocando en el día de hoy el diezmo. ¿Corresponde o no corresponde que den diezmos los cristianos? ¿No? Que hay muchas discusiones, pero la mayoría de las discusiones que se llevan a cabo, muy poco se menciona la Biblia. Y cuando se menciona la Biblia se tocan pasajes que no que dejan más dudas que aciertos, ¿no? Por ejemplo, el pasaje que más se toca, que más se usa, es Malaquías 3:10. Entonces dicen que Malaquías 3:10 nos enseña que hay que diezmar. Es más, Malaquías 3:8 y 9 nos enseña que serás maldito si no diezmas. Entonces los pastores y los apostoluchos y profetas que han salido ahora, donde te das vuelta te encontrás uno, parece que salen, brotan de la tierra, ¿no? Los profetas y los apóstoles de nuestro tiempo. Y, y le han inducido temor en el corazón de la gente. Y mucha gente está viviendo un evangelio afligido porque sienten que no pueden llegar al diezmo, se sienten mal, terminan peleando cuando el marido o la mujer es inconversa, terminan peleando con su cónyuge, su hogar termina siendo un caos, la paz no está, gente que decide no ir a la iglesia o no entregar su corazón a Cristo porque dice que cuando vayan le van a sacar la plata, porque piden diezmo. Entonces, astutamente Satanás ha metido esta idea en la iglesia para romper la paz y también para frenar que una persona tome la decisión de seguir a Cristo. Y dicen, no, lo que pasa es que son mezquinos y no quieren entregar. Cuando estabas en el mundo dejaba la plata acá, dejaba la plata allá, cuando venís a la iglesia no quiere dejar la plata. Entonces un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que la palabra de Dios manda. Uno puede ser agradecido a Dios de muchas formas, no solamente con el dinero. No sé de dónde sacan estos pastores que uno tiene que ser agradecido únicamente con el dinero. Hay muchas formas de ser agradecido con Dios, con el prójimo, que la palabra de Dios nos manda a amar a Dios y amar a nuestro prójimo también. ¿Sí? Entonces, según la Biblia Reina Valera, que es la que más usan los evangélicos, y quiero recordar a los evangélicos que la Biblia Reina Valera fue escrita por dos monjes católicos apostólicos romanos, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. ¿Sí? Uno la escribió, la tradujo, el otro la revisó. Entonces, hay mucha, dentro de la iglesia, dentro de la Biblia Reina Valera, hay mucha tradición romana que está incrustada. Incluso nosotros mismos que venimos de la tradición romana, digo los latinos, que la mayoría de los cristianos evangélicos venimos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, todavía no hemos podido cortar con las tradiciones. Entonces entramos en una iglesia donde hace 100 años se pedía diezmo y se viene pidiendo diezmo todos los días, todos los años en una iglesia, en otra. Entonces dicen, no, bueno, es normal que se pida diezmo, tiene que ser así. Pero no escudriñan la palabra de Dios. No hacen un estudio de la palabra de Dios para saber si realmente es así. Porque después no pueden dar el diezmo porque no llegan, andan afligidos, andan perturbados. Y se le va la paz del corazón, se sienten culpables, se sienten mal. Entonces, lo que intento con esto, que voy a compartirles, no es decirte deja de dar el diezmo. Si tú sientes paz en tu corazón, si tú sientes que realmente lo das al Señor, sientes que eres multiplicado, porque obviamente Dios no es deudor de nadie. Si tú le das a Dios, Dios te va a retribuir, sea en ofrenda o sea en diezmo, de una o de otra manera, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que vos no sientas culpa por no darlo, porque no es verdad eso, no existe, no es un mandamiento para la iglesia, y te lo voy a demostrar por las palabras, que no es un mandamiento para la iglesia, fue un mandamiento para el pueblo de Israel. Y te voy a leer la versión. Hay una Biblia que se llama Kadosh. Kadosh es santo.
en hebreo. Y es una Biblia traducida del original hebreo, lo más cercano al hebreo que pueda haber, ¿sí? Y mira lo que dice la Biblia, donde la Reina Valera dice, en el versículo 8 y 9, dice, ¿robará el hombre a Dios? La Biblia Kadosh no dice robará. Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y ese versículo utilizan los pastores, utilizan los apóstoles, profetas, todo eso, para decir que si vos le robás a Dios vas a ser maldito. Tenés que traer el diezmo, si no se te cerrarán las puertas, perderás el trabajo, te va a pasar un montón de catástrofes por no traer el diezmo a la iglesia. Entonces salís perturbado de la iglesia, andás perturbado y tengo que pagar el diezmo y te cortan la luz, te cortan el gas, no le compras las cosas que necesitan los hijos para la escuela por llevar el diezmo, porque vas a ser maldito. No es así. Eso no es lo que Dios nos enseña. La Biblia Kadosh, perdón que había tapado la Biblia Kadosh dice lo siguiente. Dice, ¿puede una persona insultar a Dios? No está hablando de robar. Insultar a Elohim. Sabemos que Elohim es todopoderoso. Los judíos no dicen Dios. Sin embargo, ustedes me insultan, dice la Biblia Kadosh. Pero preguntan, ¿cómo te hemos insultado? En la 10ª parte y en los primeros frutos aún están con ustedes, me dice. Ustedes ciertamente vuelven la vista de mí y me insultan. El año ha terminado y ustedes han traído todo el producto a los almacenes. Y sigue diciendo, pero habrá saqueo en esta casa. Regresen ahora en su nombre, dice Yahweh. Miren si no abriré para ustedes las ventanas de inundación de los cielos y derramaré sobre ustedes una bendición hasta que estén satisfechos. Bueno, esa es la traducción correcta, ¿verdad?, del hebreo. Cuando la palabra de Dios dice, en otras versiones, como es la Reina Valera, lo que está hablando acá en el estudio que nos presenta la Biblia Kadosh, ¿verdad? La Biblia Kadosh nos enseña acá que dice, ya te digo, donde dice robará, ¿verdad? En otras versiones dice, la Biblia Kadosh, roban en vez de insultan, de la Septuaginta. O sea, cuando los griegos traducen, ya de los griegos viene la traducción mala. Dice, claramente dice almacenes. Y estos almacenes o tesoros estaban en el templo, ¿verdad? Bueno, esos almacenes eran llamados alfolí. El templo estaba destruido en los tiempos de Malaquías. La tribu de Leví, la que tiene el deber de ocuparse del templo, está en la dispersión y no es reconocible. No templo, no Leví, no diezmos, dijeron los hebreos. Negocio redondo. Al no haber templo, tampoco tenemos por qué estar entregando el diezmo a las almacenes, al alfolí. Ahora, los levitas y los sacerdotes, los kohanim, son sacerdotes, que procedían de la tribu de Leví y descendían de Aarón, eran los encargados de todo lo referente al templo. Y a ellos Yahweh le dio el diezmo. ¿Por qué? Yahweh mismo dice en las Escrituras, Yahweh dijo a Aarón, tú no tendrás ninguna herencia o porción en tu tierra. Yo soy tu porción y tu heredad entre el pueblo de Israel. Número 18:20. Ellos trabajan arduamente en el tabernáculo del testimonio del desierto y después en el templo. A los descendientes de Leví yo he dado el diezmo completo del producto de Israel y es su heredad.
Dice, en pago por los servicios que desempeñan en el tabernáculo del testimonio. Números 18:21. Para un ejemplo, vean cuántos sacrificios se hicieron el día que Shlomo, o sea Salomón, inauguró el templo. Los levitas eran los que se ocupaban de degollar los animales, ¿verdad? Bueno, yo los invito a que ustedes vayan y vean en Segunda de Crónicas 7:5, ahí se van a dar cuenta más o menos el trabajo, el arduo trabajo que tenían los levitas, de estar matando animales y estar rociando con la sangre, y después de eso tenían que estar limpiando todo. Entonces ellos estaban abocados pura y exclusivamente, cuando estaban en el desierto, al tabernáculo, y luego cuando Salomón inaugura el templo, al templo. Entonces la herencia de ellos no era la tierra, era el diezmo, ¿verdad? Y el reclamo que le hace Malaquías 3:10, Dios a los israelitas, es: ¿por qué ustedes han desamparado a los levitas? Si yo los dejé sin tierra, ¿de dónde se van a alimentar? No tienen para sembrar, no tienen tierra ellos, no tienen herencia de tierra. Ustedes tenían que sostener a los levitas. Ese es el reclamo que Dios le hace en Malaquías 3:10, ¿verdad? Nada que ver con lo que hablan. Y para corroborar lo que ocurre en el Nuevo Testamento, vamos al libro de Hebreos. Hebreos 7:5. Hebreos 7:5 aclara un poco más el panorama. Dice lo siguiente: ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar ¿qué? Del pueblo los diezmos según la ley. ¿Quiénes? Los levitas. Tienen mandamiento de tomar el diezmo. En ninguna parte de la Biblia dice que los pastores tienen mandamiento de tomar diezmo. Mucho menos tampoco los nuevos rabí de ahora. Los rabinos tampoco tienen mandamiento de tomar diezmo. ¿Por qué? Le correspondía solo a los levitas. Entonces es una mentira. Muchos pastores lo hacen por ignorancia, porque se lo han creído por tradición. Por tradición piden el diezmo a su congregación. Pero hay otros sinvergüenzas que sí saben la verdad, pero no solo piden diezmo, también te aumentan pactos. Tienes que hacer pactos con Dios y Dios te va a multiplicar porque Dios no... Y empiezan a poner un montón de versículos bíblicos, lo acomodan y se cumple la palabra que dice que predican el evangelio por ganancias deshonestas. Entonces tienes que tener cuidado, hermanos, no te dejes enredar. Tienes que ser sabio. Otra vez, como dije en el video anterior, escudriña las escrituras. Escudriña para saber si ciertamente lo que estás haciendo es correcto. O cuando te dicen que vas a ser maldecido por esto, tu herencia es la bendición de Dios, ¿sí? No vas a ser maldecido por dinero. Vas a ser maldecido si pecas, si andas viviendo en pecado, en doble vida, si andas en adulterio, si andas en fornicación, si andas acostándote con hombres, si andas hombre con hombre, mujer con mujer, si andas blasfemando, si hay enojo y hay falta de perdón en tu corazón contra un hermano, si andas hablando mal de un hermano, todo eso sí te va a traer maldición, pero no porque no le lleves dinero a la iglesia. Eso no. Dios sí, la enseñanza de los apóstoles sí enseñan ellos a sostener a quienes predican a través de las ofrendas. Sostener el templo, sostener, la predicación del evangelio, sostener a quienes trabajan para el evangelio a tiempo completo. A tiempo completo. Aquel que decidió servir a Dios y no al dinero, a tiempo completo, Dios le manda a través de las enseñanzas apostólicas que se sostenga con ofrendas. Amén. No se puede servir a Dios y a Mamón. El que sirve a Dios no puede estar sirviendo a Mamón, ¿sí? Así que si vos estás sirviendo al Señor, si estás sirviendo a Dios realmente, no puedes estar trabajando secularmente. Debes dedicarte a Dios, no a la riqueza, ¿sí? Si quieres ser prosperado espiritualmente, en palabra, y tu congregación crezca en palabra, en conocimiento de la palabra y en la presencia de Dios, debes dedicarte a Dios. Dios suplirá todo lo que tú necesites conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Pero no puedes decir yo confío en Dios y andar trabajando secularmente, sirviendo al Dios de las riquezas, de este mundo. Bueno, queridos amigos y amigas, los animo. Si tienes un pastor de sana doctrina, que es un excelente pastor, cuídenlo,
compartan, si están pasando necesidades, compartan con ese pastor, compartan con ese siervo. Si tienes si tuviste un dinero extra, ve y ofréndaselo, pero no te sientas culpable por no dar el diezmo, porque no corresponde. Esa palabra de maldición no es para ti. Amén. Te bendigo. Será entonces hasta la próxima, que Dios nos permita volver a estar conectados. Bendiciones.